Perfecto. Vamos a estar grabando para después poder compartirlo en YouTube y en redes sociales. Em, Muchas gracias de nuevo a quienes se nos están uniendo a esta conversación para presentar esta encuesta que hemos desarrollado a partir del proyecto REDAR, que es parte de la plataforma de derechos de la sociedad civil sobre derechos humanos y empresas y que puede realizarse gracias al financiamiento de la Unión Europea. Hoy día tenemos un muy buen panel en el que nos van a acompañar primero Paulina Valenzuela, quien es socia fundadora de DataVoz, y Joao Charán, que es director de la unidad de dirección y análisis de DataVoz, que nos van a estar contando un poco de los resultados que arrojó esta encuesta, que están muy interesantes y que nos dan varias luces de de qué es lo que la sociedad está mirando respecto a los derechos humanos y con relación a el rol que cumplen las empresas en esta materia. Y luego, en un panel ya más de análisis y conversación, nos van a acompañar Carolina Rudnick, que es presidenta de la Fundación Libera y es integrante de la Coordinación General de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas. Y Roberto Morales, que es coordinador ejecutivo de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas. Dicho esto, y para no alargarme mucho más, le doy el paso a Paulina Valenzuela, que te voy a anclar aquí para que quedes Sí. en primera persona. Muchas gracias, Constanza. Gracias también por la invitación a colaborar en esta investigación, en este estudio. Fue un trabajo colaborativo y creo que llegamos a resultados y vamos a compartir datos que pueden ser de alto interés, digamos, para la comunidad y para quienes trabajan en estos temas. Entonces, lo primero es recordar que el objetivo de esta investigación era básicamente conocer cuáles son las nociones, las creencias, percepciones que tiene la ciudadanía, la población respecto de lo que son los derechos humanos, ver cuánto de esas creencias están ancladas a temas más políticos o más comunes o más generalizados, digamos. Em, Ver si hay una diferenciación entre lo que es el rol del Estado y lo que ocurre en otros espacios de desarrollo ciudadano, empresas, trabajo, en fin, y quiénes son los posibles otros agentes, digamos, que están involucrados también en lo que puede entenderse como vulneración a los derechos humanos. Entonces, creo que lo primero que vamos a ver es algo de la ficha técnica, de cómo se hizo este estudio. Entonces, es una encuesta web mediante correo electrónico, un panel. En la población objetivo es la población adulta, 18 años y más, residente en Chile. Es un muestreo aleatorio simple, pero sobre el marco muestral disponible, pero es un estudio basado en un marco muestral de personas que se han autoseleccionado, que pertenecen a un panel específico. El tamaño de muestra logrado fue superior al que esperábamos, de 1.790 casos. Se realizaron ajustes post encuestas, naturalmente, que permiten hacer que la muestra sea lo suficientemente representativa respecto de parámetros como sexo, edad, nivel educacional, nivel socioeconómico, tipo de hogar, entendido como unipersonal versus un hogar con más componentes, y respecto al tipo de vivienda, ya sea si es casa, departamento, condominio, de modo de garantizar una buena representatividad de la muestra. Las fechas de terreno fueron entre el 9 y el 21 de octubre de este año. O sea, terminamos hace poco, digamos, este estudio. En relación a la muestra que estamos representando, lo primero es que estos son datos poblacionales en general. Tenemos un 48,9% de hombres, un 51% de mujeres. En términos etarios, de 18 a 24, 11%, 25 a 44, 39, 45 a 64 años, 31, y el grupo 65 años y más, el grupo mayor, es un 18%, un 18,3%. En relación a la macrozona o el origen de estos entrevistados, vemos que, bueno, la región metropolitana es la que concentra la mayor población, eso es un 42,1, y el resto se distribuye en la macrozona norte, centro y sur,
siendo la sur también la que concentra en segundo lugar la mayor cantidad de población, después viene la zona centro y por último el norte de Chile. En relación al nivel educacional, observamos que hay aproximadamente 3 de cada 10 de nuestros entrevistados tienen educación superior, ya sea técnico superior o más, digamos, esto incluye los posgrados, que es bastante alto, un 27% técnico superior y un superior o más, 26,9%. En el caso del nivel socioeconómico, tenemos que un 11,2 corresponde a alto, 52 al grupo medio y al grupo bajo un 36,7%. Lo primero que les voy a contar yo, esta presentación la vamos a dividir en dos partes. Primero les voy a hablar yo de las concepciones o conceptualizaciones generales que hay, que los entrevistados refieren sobre derechos humanos. Entonces acá les hicimos una pregunta. Cuando escucha la expresión derechos humanos, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Esta es una pregunta abierta. Sirven las preguntas abiertas porque de alguna manera aflora lo que las personas en su lenguaje natural expresan respecto de ciertas temáticas. Aquí lo que predomina en las categorías de respuesta es principios fundamentales y una definición positiva, que es un 62,6%, que cuando miramos qué es lo que incluye ese concepto, nos encontramos como derechos humanos, como derechos universales e inherentes a la persona, basados en la dignidad, la igualdad y la libertad. Y ya después, con porcentajes significativamente menores, hay una percepción más bien negativa y crítica, un 9,5%, que expresa una visión negativa, considerándoles una farsa, una herramienta política, sesgada, o que defienden a delincuentes de manera injusta. Después le sigue la vulneración y defensa con 8,1%, que se centra en la violación de estos derechos y en la acción constante de defenderlos, proteger a las personas y luchar contra las injusticias. Y después viene el contexto histórico político-militar, que se asocia con la dictadura fundamentalmente y las violaciones sistemáticas ocurridas en Chile a partir de 1973. Después hay una variedad de respuestas que son, el nivel de dispersión es muy alto y por lo tanto quedan clasificadas como no sustanciales o por nivel de desconocimiento. Pero lo relevante acá es que la principal asociación o lo primero que se le viene a la mente a las personas es lo que este 62,6% que básicamente entiende que son como derechos universales e inherentes a la persona. Cuando uno mira estas definiciones por distintos segmentos, por los segmentos de la población, en términos de la familiaridad que tienen respecto del concepto, lo que observamos es que en general cerca del 41,5% dice estar muy familiarizado o bastante familiarizado con el concepto. Porcentaje que, como ustedes pueden observar, difiere bastante entre hombres y mujeres. Los hombres tienen mayor declaración de familiaridad con el concepto que las mujeres. En el caso del nivel socioeconómico, la familiaridad está más, la familiaridad con el concepto, digamos, es mayor en los grupos socioeconómicos altos respecto de los más bajos. Estamos hablando de un 62% de familiaridad mucho o bastante versus un 28%, un poquito más del 28% en el grupo bajo de IE. La siguiente lámina, yo. En el caso de, cuando miramos estas familiaridades respecto de la posición política y el interés en política, que son hoy día indicadores muy importantes respecto de cuán vinculados están con la contingencia de los ciudadanos, lo que vemos primero es que en el caso de posición política, esto es izquierda, centro, derecha, el grupo del centro es el que expresa un menor nivel de familiaridad con lo que se entiende por derechos humanos en relación a los dos grupos, tanto de izquierda como de derecha. O sea, un 35%, un poquito más de un 35% dice estarlo en el grupo de centro, porcentaje que sube por lo menos 10 puntos en el caso de la izquierda y la derecha. Ahora, ese mismo dato, cuando uno lo mira por interés en política, es claro la asociación, digamos, entre a mayor interés, mayor familiaridad con el concepto. Y ese es un dato bien interesante porque tiene que ver con el nivel de interés particular de los entrevistados respecto de temas de este tipo. Entonces, en el caso de los muy interesados, por ejemplo, estamos hablando más del 70%, digamos, señala estar familiarizado versus el nada interesado que apenas llega a un 23%. Ahora bien, nosotros les preguntamos, quisimos identificar las instituciones con las que
asocian el respeto o la vulneración de los derechos humanos. Acá tenemos dos categorías, que es el ente o agente protector y el ente o agente vulnerador. La pregunta es, en el primer caso, ¿cuál de ellos cree usted, de las que están listadas ahí, cuál de ellos cree usted que pueden contribuir a respetar los derechos humanos? Se les permitía marcar todas, si quisieran, o al menos una. Y en el caso vulnerador, ¿cuáles de ellos creen que pueden llegar a vulnerar los derechos humanos? Como ustedes pueden ver, aquí hay diferencias en la percepción de protección y vulneración respecto de cada uno de los agentes o instituciones mencionadas. Por ejemplo, en el caso del Estado, eh, es reconocido más bien más un rol protector que vulnerador sin perjuicio que el 70% lo identifica como un agente vulnerador. En el caso de la ciudadanía, evidente el rol vulnerador es menor que el rol protector, digamos, en términos de porcentaje. Las organizaciones sociales se parecen en términos de la asociación que hacen los entrevistados respecto de la ciudadanía. Los medios de comunicación comparten en términos medianos el rol de protector y vulnerador, cada uno con un 43 y un 41% respectivamente. Y el dato que es de interés respecto de la motivación de este estudio es cómo identifican a las empresas en ambos roles, digamos. Como ustedes ven, el 56,5% considera que tiene un rol vulnerador y en el caso del rol protector baja a 40%. O sea, hay una brecha importante. Ahora, es el segundo lugar, las empresas ocupan el segundo lugar en términos de el potencial vulnerador, mientras al mismo tiempo ocupa el último lugar en términos de responsabilidades de protección. Creo que eso es bien interesante, digamos, respecto de cómo se le ve. Y por último, en este mismo ámbito de la conceptualización, cuando vemos esta percepción asociada a las empresas esta percepción de ser un agente protector o un agente vulnerador, se observan diferencias. Por ejemplo, en el caso del rol protector, que como vimos, un 39,8% de los entrevistados lo señalaba así, vemos que ese porcentaje es significativamente más alto, en particular en el grupo socioeconómico alto y en el medio, no así en el bajo. Y en el caso de oposición política, curiosamente en el grupo de izquierda se le percibe como más protector respecto de los otros grupos. Y en el caso del rol de vulnerador, los jóvenes son los que en una proporción mayor al resto de los grupos etarios lo perciben como un agente vulnerador. No hay diferencia respecto al nivel económico y en el caso de posición política, tanto la izquierda como el centro, los que se autoclasifican en izquierda y centro, los perciben más bien en mayor medida como vulneradoras respecto del segmento de derecha. Bueno, ahora los voy a dejar con Joao Charán, el director de la unidad de Analytics de Databooth. Él les va a contar un poquito más sobre las experiencias de vulneración de derechos y otros elementos que permiten entender también estas declaraciones. Joao. Muchas gracias, Paulina. Para ir profundizando, ¿cierto?, con los resultados de la encuesta, a continuación les consultábamos respecto a si habían escuchado o vivido casos ocurridos en Chile en que una empresa vulnerara derechos de distintos tipos de actores, trabajadores, consumidores, comunidades. Un aspecto interesante a destacar respecto a la formulación de esta pregunta es que si ustedes se fijan en el fraseo que aparece en la parte superior la parte superior del gráfico, eso es exactamente lo que las personas leyeron y aquí, al menos para esta pregunta, no se hace em, referencia explícita a la noción de derechos humanos. Se habla de vulnerar a derechos. Y, y como podemos ver, ¿cierto? Predominan en mayor medida la idea, o sea, en mayor medida se reconocen vulneraciones de derechos para trabajadores, 65,5%, en menor medida consumidores, 59,8%, y por último comunidades con el 58,4%. De todas formas, para efectos de los tres grupos, estamos hablando de porcentajes que superan, ¿cierto?, el 50% de los casos, o sea, más de la mitad de las personas encuestadas reportó haber escuchado o vivido alguna experiencia de vulneración para estos tres tipos de actores, ¿cierto? Trabajadores, consumidores
y comunidades. Al respecto, esta lámina tiene harto dato, yo sé que es un poco compleja como de visualizar, pero lo relevante aquí destacar es que el reconocimiento de haber escuchado, vivido casos de vulneración para estos tres grupos, eh, com- comparten algunas segmentaciones relevantes a partir de ciertas variables de caracterización sociodemográfica o de percepción política, particularmente el tramo etario, por una parte, y por otro lado, la autoclasificación que hacen de sí mismos las personas en los ejes izquierda, centro, derecha, se constituyen como variables que permiten observar ciertas diferencias al respecto. Y, y si uno mira, para no entrar directamente en el detalle de cada uno de los grupos, digamos, pero si uno mira lo transversal, lo que se puede destacar es que son particularmente los grupos de mayor edad, al considerar la variable etaria, los de 55 años o más, los que tanto para comunidades, consumidores como trabajadores, reportan en menor medida estar en conocimiento de situaciones de vulneración de derechos eh, realizados por parte de empresas, mientras que al observarlo desde el punto de vista de la autoclasificación política, lo que ocurre es que son las personas de izquierda, quienes se autoclasifican en la izquierda o en el centro político, los que reportan en mayor medida que las personas de derecha particularmente, estar en conocimiento, haber escuchado, haber vivido casos de estas características. Eh, A continuación, ¿cierto? Una vez nos reportaban si habían conocido o no de casos de vulneración de derechos, les preguntábamos, bueno, ¿cuáles son estos casos ocurridos en Chile respecto de los cuales ha escuchado, conocido o vivido? Eh, de manera de manera abierta, ¿cierto? Y lo que estamos viendo acá es un resumen tipo nube de palabras de los principales elementos que ellos reportaban. Y el primer elemento, ¿cierto?, que destaca, que llama la atención, es que las respuestas, al menos las que aparecen de forma más predominante en esta nube, no guardan necesariamente relación directa o tan intuitiva con vulneraciones cometidas por empresas. Vemos que aparece dictadura, aparecen otras, sí, ¿cierto? Como explotación laboral, colusión empresarial, pero también aparece delincuencia común, estallido social. eh, lo que no, lo que sugiere, ¿cierto?, que las personas tenían en su imaginario un abanico mucho más amplio de situaciones al momento de formular su respuesta para este conjunto de preguntas. Entonces, en este contexto, en este escenario, nos preguntamos, bueno, ¿cuántas de los casos que las personas nos están reportando constituyen efectivamente acciones que uno puede atribuir a la acción de una empresa? Y esto hicimos una clasificación teórica, ¿cierto?, a partir de las respuestas directas de las personas, eh, y nos encontramos, ¿cierto?, que solo el 30% de las respuestas que recogimos en esta pregunta abierta hacían referencia a vulneraciones en donde era claramente identificable la acción de una empresa como el agente responsable, digamos, de la vulneración. Por tanto, si hacíamos este mismo ejercicio como de visualizar esta nube de palabras, pero ahora poniendo un foco exclusivamente en aquellas vulneraciones en donde eran las empresas los agentes responsables, podemos ver cómo cambia un poco la configuración de la nube en términos de que tiene menor heterogeneidad, ¿cierto? De casos o de tipos más bien de casos, pero aparecen ya elementos asociados principalmente a explotación laboral, abusos del consumidor, colusiones, despidos, y nociones de esclavitud, de incumplimiento de pagos, en menor medida también algunos aspectos asociados a colusión ambiental o conflictos ambientales. El tamaño de la etiqueta, por así decirlo, está asociado, ¿cierto?, a la cantidad de menciones en las que aparecen en la muestra levantada, y podemos ver que predominan principalmente nociones asociadas
a, a la dimensión laboral, ¿cierto? Por una parte, y en menor medida a la posición de consumidor, que probablemente tienen cierto gran parte de las personas que nos contestaron la encuesta. Entonces, la, lo laboral y lo relacionado al consumo son aquellos elementos que aparecen de forma más relevante, ¿cierto? Como casos en los que ellos han escuchado, conocido, vivido experiencias de vulneración. Nosotros les preguntábamos directamente a las personas, una vez que ya no habían descrito cuál era ese caso que habían escuchado o vivido, si ellos creían que que esa situación constituía efectivamente la vulneración de un derecho humano. Recordemos, como destacaba en la lámina inicial, que nosotros, la pregunta no decía explícitamente derecho humano, decía derechos de trabajadores, comunidades, consumidores. Luego, recién en este momento le consultábamos si es que esa experiencia que nos transmitieron era, a juicio de cada uno de ellos, ¿cierto? Em, una situación vulneratoria de un derecho humano, y lo que observamos es que en una proporción bastante alta, 8 de cada 10 personas finalmente de quienes contestaron la encuesta, em, se atrevían a calificar la situación o caso que nos estaban reportando como la vulneración de un derecho. Ahora, nosotros hicimos también el ejercicio de, a partir de ciertos criterios, que son los que aparecen aquí en la parte baja de la lámina, ¿cierto? Si el relato o la situación o el caso que nos estaban transmitiendo afectaba derechos reconocidos internacionalmente, si impactaba a personas o grupos humanos, si implicaba intencionalidad o negligencia sistemática, y si implicaba la responsabilidad ya sea del Estado de una empresa que no cumplió con su deber de respetar, proteger o reparar, clasificar ese tipo de situación como una vulneración de un derecho. Em, y lo que vemos, ¿cierto?, ahí es que utilizando estos criterios, el 64,5% de los tipos de vulneraciones que ellos nos relataban en sus respuestas abiertas podía clasificarse efectivamente como como una, em, como una vulneración. Vamos a Al mismo tiempo, cuando les preguntábamos si ellos creían o no que las situaciones o los casos que nos estaban comentando constituían vulneraciones de derechos humanos, les solicitábamos justificarnos también en lenguaje natural, una pregunta abierta, cuáles eran los criterios o las motivaciones que utilizaban ellos a efectos de definir si estos elementos eran o no vulneraciones de derechos humanos. Y esto nos permitió tener una noción de cuáles son los elementos que están presentes en el imaginario de las personas para efectos de conceptualizar una situación como vulneratoria de derechos. Y son el abanico, ¿cierto?, ahí de 10 criterios que emanan de manera que emanan directamente, digamos, de las respuestas de las personas. O sea, a partir de las respuestas de las personas se construyeron efectivamente estos 10 criterios, y que van muy en la línea con uno de los elementos que destacaba Paulina en la primera diapositiva, que se relaciona mucho con el elemento que predominaba, ¿cierto? Cuando les preguntábamos directamente a las personas qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en derechos humanos, donde predominaba esta idea de principios fundamentales o de definición positiva. Bueno, esa definición positiva se operacionaliza, ¿cierto?, en este conjunto, o parece operacionalizarse en este conjunto de criterios, en donde las personas relevan aspectos asociados a la dignidad y la integridad humana, derechos básicos, críticas, ¿cierto?, al abuso de poder, a la autoridad, a la desigualdad, la idea de universalidad de derecho, la responsabilidad del Estado también, en términos de protección y garante. eh, de los mismos, y el peso en el cual esto aparece finalmente en la muestra es lo que se presenta en el gráfico que le muestro a continuación. Esta idea de dignidad e integridad humana, 33%, derechos básicos no garantizados, 29,7%, abuso de poder, etcétera. Eh, lo relevante, creemos nosotros, acá, y muy en la línea de lo que comentaba Paulina en la primera diapositiva, es que finalmente parece estar instalada una noción de derecho humano, de derechos humanos,
en las personas, que releva la idea de la universalidad de los mismos, principios como dignidad o integridad, eh, desanclándose de alguna forma, ¿cierto? De, de, de la noción tradicional que lo ancla la experiencia histórica concreta que tuvimos nosotros durante la dictadura militar, que aparecía en proporción menor, ¿cierto? En la diapositiva que revisábamos previamente. A su vez, les consultábamos respecto a si ellos creen que, perdón, que las empresas que operan en su región eh, producen situaciones que podrían considerarse como eventuales vulneraciones de los derechos humanos. Al momento de presentar los resultados de esta directa de esta pregunta, ¿cierto? Quisimos mantener la categoría no sabe, de manera de poder transmitir y visualizar y que todos los aquí presentes podamos visualizar también, ¿cierto? Que hay porcentaje en torno al 30% de personas que finalmente reportaban no saber o no conocer, digamos, de si es que sucedían efectivamente este tipo de situaciones. Y no obstante eso, vemos que casi 5 de cada 10 de los encuestados cree que efectivamente las empresas vulneran derechos humanos en las regiones en las que desarrollan o desenvuelven sus actividades económicas y productivas. Y tal como destacábamos algunas láminas más atrás, el tramo etario y la autoclasificación política se convierten en variables de segmentación importantes para efectos de explicar diferencias al respecto. Y son los grupos, los tramos etarios más jóvenes quienes reportan en mayor medida que los de mayor edad, los de 55 años o más. Hay una diferencia de casi 10, de un poco más de 10 puntos porcentuales, que creen que las empresas que operan en su región vulneran derechos, y al mismo tiempo las personas que se autoclasifican en la izquierda o en el centro también lo creen en mayor medida que las personas que se autoclasifican en la derecha. Y respecto a cuáles son los tipos de situaciones que ellos creen en las cuales las empresas que operan en su región podrían estar vulnerando derechos humanos, son los elementos que se destacan también tipo nube de palabras en esta diapositiva. Y nuevamente, un aspecto relevante a destacar es que gran parte de las mismas está directamente asociada con condiciones laborales o con las características de los ambientes, de los entornos de trabajo. Entonces, ideas de explotación laboral, de condiciones de trabajo, despidos injustificados, acoso laboral, horarios extensivos, salarios injustos, maltrato, vulneración de descanso. Y la gran mayoría finalmente tiene que ver con situaciones que se suscitan en el contexto de una relación de trabajo, finalmente, que muy en la línea con lo que veíamos también en la nube anterior, donde era lo laboral y en menor medida lo asociado al consumo, los espacios en los cuales las personas identificaban con mucha mayor preponderancia situaciones de vulneración cometidos directamente por empresas. Em, Al mismo tiempo, le hacíamos la misma pregunta con posterioridad, pero con categorías cerradas. La que le estaba mostrando previamente era una pregunta abierta respecto a los eventos que las personas identificaban como vulneraciones de derechos cometidas por empresas. Al hacerlo de manera cerrada, con el conjunto de opciones que ustedes pueden ver aquí en el gráfico que deben estar viendo a la derecha, eh, vemos que los tres principales elementos, digamos, salarios por debajo del mínimo con el 46,6, discriminación en las condiciones laborales ofrecidas con el 44,2%, y la discriminación en la prestación de un servicio con el 32,4%, que son los elementos predominantes en las respuestas de las personas, también se relacionan justamente con estos dos ámbitos que ya les destacaba: trabajo y consumo. Solo en el quinto lugar empiezan a aparecer, aparece contaminación de agua, suelos o aire, relevando, ¿cierto?, potenciales prácticas de vulneración en un plano distinto, que en este caso vendría a ser
y la protección medioambiental. Y, y dados estos elementos, donde pareciera que los elementos más relevantes para las personas se dan en el plano del trabajo y del consumo, y no llama la atención, por tanto, que cuando se les consulta por los sectores económicos en los cuales ellos creen que es más probable que se vulneren derechos humanos por parte de las empresas, lo que aparece, lo que destaca en primer lugar es justamente el comercio y el retail, finalmente. Eh, como el principal sector económico en el cual ellos creen que se producen este tipo de, de vulneraciones. Y ya en menor medida, ¿cierto? Vemos que está la agricultura o la agroindustria, la minería, y ahí van ya disminuyendo el resto de los sectores económicos con porcentajes menores al 10%. Em, Parte importante del cuestionario también indagaba en las expectativas que tienen las personas sobre el rol que debiesen jugar el Estado y las empresas, em, bajo la premisa, ¿cierto?, de que estas expectativas podrían modelar de alguna manera la predisposición que las mismas tengan respecto a potenciales espacios de regulación respecto de la acción de las empresas. Y teníamos una batería bien extensa de afirmaciones que las personas respondían en una escala de nivel de acuerdo, que iba de muy en desacuerdo a muy de acuerdo, y a partir de un ejercicio multivariado, construimos 4 indicadores que resumen sintéticamente la información que recogíamos a partir de cada uno de estas preguntas. Eh, el primero de estos indicadores, al que denominamos debida diligencia y responsabilidad social corporativa, se compone de las afirmaciones que ustedes ahí están viendo, digamos, que apuntan justamente a evaluar el nivel de acuerdo que tenían los encuestados respecto de las responsabilidades que tenían las empresas para distintos ámbitos. En materia de derechos humanos. Luego teníamos un segundo indicador, ¿cierto?, de conducta empresarial responsable y reparación de impactos, en donde también se evaluaba el nivel de acuerdo eh, que manifestaban las personas respecto a la responsabilidad de las empresas por reparar eventuales vulneraciones o potenciales daños, ¿cierto?, eh, a trabajadores, de vulneración de derechos sobre el medio ambiente, sobre comunidades, etcétera. Luego construimos un tercer indicador y asociado nosotros le denominamos aquí de orientación pro mercado, pero básicamente son afirmaciones que ponen de relieve la confianza que puedan tener las personas respecto a la autorregulación empresarial, o que a esta actúen de manera justa en en el desarrollo de sus actividades económicas y productivas, que podemos ver que son las afirmaciones que concentran los porcentajes de muy de acuerdo más bajos, ninguna supera el 20%. Y por último un indicador que denominamos como de orientación hacia la equidad social, en donde se juntaban ahí, ¿cierto?, afirmaciones asociadas a un un rol social más activo por parte de las empresas. A partir de estos indicadores, que a nivel agregado presentan estas distribuciones, vemos que hay hartos niveles de acuerdo con con la expectativa de una conducta empresarial que repare los impactos de sus actividades económicas y productivas, alto nivel de acuerdo con la idea de la debida diligencia y la responsabilidad social que debiesen tener las empresas, en menor medida, pero aún predominando un porcentaje de acuerdo alto, en torno al 66%, ¿cierto? Casi 7 de cada 10, eh, de acuerdo con esta idea de la orientación social, de la orientación hacia la equidad social, digamos, y de controlar el poder corporativo. Y ya el último indicador, que es el que aparece mucho más tensionado, que esta idea, ¿cierto?, de de la autorregulación empresarial o una orientación más pro mercado por parte
de los entrevistados, donde ahí solo un 23,3% de los encuestados tenía o manifestaba acuerdo en esta dimensión. Y a partir de estos indicadores, por tanto, lo que hicimos fue un ejercicio de clúster, la construcción de algunos conglomerados, donde obtuvimos principalmente, bueno, tres grupos finalmente. Un grupo que denominamos de predisposición pro empresa, que terminó clasificando al 35,8% de nuestra muestra. Un grupo, por otro lado, de predisposición pro regulación, con 42,9% de nuestras observaciones, y 2 de cada 10 que fueron clasificados en este grupo que denominamos de los escépticos. Em, lo relevante detrás de esta clasificación finalmente es que nos permite mapear o caracterizar la manera finalmente en que las personas se están posicionando respecto del eventual rol que pudiese llegar a jugar el Estado, ¿cierto?, en materia de regulación del accionar en las empresas frente a eventuales riesgos, ¿cierto?, de vulneración de derechos. Y finalmente, y estoy un poquito pasado en el tiempo, entonces, finalmente hicimos ahí un ejercicio donde a cada uno de los entrevistados se expuso a distintos tipos de situaciones hipotéticas asociadas a derechos laborales, derechos ambientales, y derechos de comunidades locales y o pueblo indígena, en donde cada una de estas situaciones hipotéticas representaba un tipo de afectación de naturaleza distinta. En algunos casos, la situación hipotética daba cuenta de una afectación potencial o simbólica, y en otros casos de lo que denominamos como una afectación material consumada. Y la idea era que para cada una de estas situaciones hipotéticas las personas nos pudiese declarar en qué medida percibía que en esta situación se estaba produciendo la vulneración de un derecho, y en segundo lugar, en qué medida creía que, dada esa vulneración de derecho, correspondía la intervención regulatoria por parte del Estado. Y cuando observamos los resultados, ¿cierto? Separados por cada una de estas dimensiones, podemos observar justamente que para el caso de los derechos laborales hay amplios niveles de acuerdo con la percepción de que los escenarios hipotéticos que le estábamos mostrando a las personas correspondían justamente a vulneraciones de derechos humanos, tanto aquella afirmación que daba cuenta de una afectación material como aquella que daba cuenta de una afectación potencial. Eh, Sin embargo, cuando se trata ya de derechos ambientales y salud, o de derechos de comunidades locales y o pueblos indígenas, ya empieza a aparecer una brecha, ¿cierto?, en lo que respecta de afectaciones materiales consumadas respecto de las afectaciones potenciales o simbólicas, en donde hay una menor predisposición de las personas a conceptualizar las mismas como vulneraciones de derechos humanos, aun cuando todavía estamos hablando de porcentajes bastante altos, ¿cierto? El 84,4% en el caso de derechos ambientales y salud, y el 72,8% en el caso de derechos de comunidades locales y o pueblos indígenas. Y este patrón se repite cuando observamos cuando observamos el resultado, ¿cierto?, respecto a la predisposición de las personas a que el Estado imponga regulaciones para evitar que ese tipo de situaciones ocurra. Prácticamente no se observan diferencias cuando se trata de los derechos laborales, pero sí ocurren en lo que respecta a derechos ambientales y de salud, o de derechos de comunidades locales y pueblos indígenas, donde aparece esta brecha que da cuenta finalmente de que las personas parecen tener menor predisposición a la existencia de regulaciones cuando la afectación no es tan clara finalmente, o cuando es un riesgo de afectación, o esta afectación es más bien simbólica. Eh, y al mismo tiempo permite relevar algunos de los elementos que ya veníamos destacando en las diapositivas anteriores, que tiene que ver con la importancia que juega en el imaginario de las personas la dimensión laboral, eh, en lo que respecta a la percepción de vulneraciones de derechos humanos, en donde el agente que las realiza, ¿cierto?, son principalmente agentes no estatales como las empresas.
Voy a dejar esto hasta aquí para ir abrir espacio también al resto de las actividades que nos competen en esta instancia. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joao y Paulina, eh, por la presentación de los resultados de la encuesta, sin duda muy interesantes, pero también, bueno, por todo el desarrollo de este trabajo y el apoyo también en la elaboración del cuestionario, que sin duda es fundamental para poder llegar a los resultados que uno quiere sin que sean sesgados, etcétera. Eh, Dicho esto, ahora damos el paso a Carolina Rudni, que como dijimos es presidenta de Fundación Libera y parte de la coordinación de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, y a Roberto Morales, que es el coordinador de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, para comentar un poco sobre los resultados que acabamos de ver y qué análisis hacen ellos de esta encuesta. Así que no sé aquí quién quiere partir, Carolina tal vez. Dale, perfecto, Constanza, muchas gracias. Solo para no pasarme, ¿cuántos minutos me das que no quiero meter la pata? Eh, Mira, hagamos una cosa. Si quieres, démosle como, no sé si tienes una presentación o un comentario en general, pero ¿cómo lo tienes pensado? No, comentario general, pero dime si son cinco Dale, minutos, 5 minutos, tú me dices. 5 minutos y luego pasamos a Roberto y así vamos como alternándonos, si te parece bien. Súper, súper. Mira, en primer lugar agradecer a Paulina Valenzuela y a Joao Acharán de DataVoz por esta investigación valiosísima, por el trabajo que significa trasladar una corriente normativa, un movimiento normativo a nivel internacional como es la Agenda de Empresas y Derechos Humanos en el cuestionario, ¿no es cierto?, y en el análisis que hicieron, que es muy ilustrativo, muy esclarecedor acerca de lo que podemos esperar incluso en el futuro, pensando en propuestas de robustecimiento de la legislación nacional y también en un contexto, por supuesto, electoral y de discusión política en general en Chile. Y es muy interesante porque como miembro de la plataforma chilena de la sociedad civil en empresas y derechos humanos, represento a una organización donde me toca lidiar con vulneraciones causadas por empresas en derechos fundamentales básicos de las personas, como son los derechos del trabajo. Y desde esa perspectiva, conocer qué es lo que la ciudadanía piensa, ¿no es cierto?, cuando se enfrenta a impactos en derechos humanos provocados por empresas, es crucial también para poder afinar hacia dónde dirigir los esfuerzos de persuasión, de fortalecimiento de las políticas públicas, de fortalecimiento de la ley y de fortalecimiento del Estado. Lo primero que habría que señalar, que me pareció muy interesante, es que a pesar de que esta encuesta no menciona y no hace preguntas relativas a si los encuestados tienen conocimiento técnico de que existe un estándar jurídico creado por organismos internacionales que se promueve su adopción en legislación nacional, a pesar de que eso no se pregunta, es muy interesante cómo la gran mayoría de los encuestados coincide intuitivamente con los principios de regulación del estándar internacional. ¿Ah? Entonces, no se dice en ninguna parte, pero podemos identificar que la mayoría de las personas tiene presente que las empresas tienen un deber de respetar los derechos humanos, que las empresas tienen un deber de reparación de impactos producidos en los derechos humanos de terceros, comunidades, trabajadores, consumidores, comunidades indígenas, y eso, sin lugar a dudas, es muy valioso pensando en los esfuerzos que se están haciendo a nivel estatal y a nivel de sociedad civil de incorporar esto como una legislación vinculante. Y es interesante también porque demuestra que hay intuiciones de justicia universal dentro de la comunidad. Y les doy un dato muy interesante. Cuando Europa comienza a discutir la adopción de una ley de debida diligencia obligatoria en derechos humanos y se hace una encuesta a nivel de la Comunidad Europea que alcanzó alrededor de 500.000 personas, habían cifras de aprobación a regulación a las empresas, regulación del deber de respetar,
en similares proporciones a lo que Joao y Paulina nos demuestran. Entonces es interesante como a nivel global hay una conciencia que se está incorporando dentro de la ciudadanía. Ahora, me parece, hay dos aspectos bien interesantes. Sin lugar a dudas, hay una vinculación, ¿no es cierto?, política y etaria de estar más sensible a la comprensión del deber de respetar por parte de las empresas, de la existencia de deberes de reparación. Y una pudiera pensar exclusivamente bajo la distinción de derecha e izquierda en términos de Bobbio, ¿no es cierto? La izquierda busca más la igualdad, la derecha busca más la libertad. Esto tiene una profundidad enorme, pero pensando en esos términos, sin lugar a dudas, podríamos decir que la izquierda está más consciente de estas asimetrías de poder que generan vulneraciones. Y eso también está presente en la encuesta. En ese punto, también quisiera destacar, a propósito justamente de la dimensión vulneradora de las empresas, la ciudadanía parece que tiene claro dos cosas también fundamentales que coinciden intuitivamente con el estándar internacional y con las cifras de lo que ocurre en terreno. ¿A qué me refiero con esto? Es interesante cómo la ciudadanía reconoce al Estado como un ente protector. Y es interesante porque eso es reconocer el primer rol del Estado en una democracia, que es efectivamente el respeto y protección de los derechos individuales del ciudadano, que en definitiva, ¿no es cierto?, es el mandante principal. Entonces, esa parte es muy valiosa y es interesante cómo al mismo tiempo es el mayor vulnerador de los derechos humanos y que podríamos hacerlo coincidir con las demandas de mayor eficacia y efectividad que la ciudadanía viene explicitando desde el estallido social en adelante. Eh, y por lo tanto es interesante frente a esta potencial dicotomía, ¿no es cierto? El Estado protege y al mismo tiempo vulnera. Creo que ahí lo que está presente es un poco lo que se ha venido acrecentando con las últimas noticias en los medios, de que tenemos un Estado que sus tres poderes del Estado no está cumpliendo los mandatos legales y el deber de protección. Quiero destacar, para no quitar demasiado tiempo, como cuestiones finales, hay dos aspectos que me llamaron mucho la atención y es además de intuitivamente conocer el contenido del estándar internacional, también las preguntas y las respuestas de los encuestados permitieron identificar que hay intuiciones de entender los derechos a secas como derechos humanos. Hay la identificación de violaciones de derechos humanos y de derechos humanos también fue bastante correcta por la población. Es interesante la presencia de esta dimensión pro mercado. Hay particularmente dos preguntas donde este promercado está muy presente y que son las preguntas relativas a limitar las ganancias en pos del respeto a los derechos humanos y en eventualmente afectar grupos vulnerables si se genera crecimiento. Curiosamente, es muy potente el rechazo, ¿no es cierto?, a que las empresas vulneren derechos humanos. Pero cuando se pone en combinación ganancias, crecimiento versus afectación de grupos vulnerables, es interesante observar que ahí hay un espacio de una cierta indolencia moral, podríamos mencionar, o donde no hay una empatía, ¿no es cierto?, moral o una imaginación moral que me permita decir, no, ellos tampoco pueden quedar atrás, sino que hay un espacio de sacrificio, probablemente vinculado, ¿no es cierto?, a que no conozco las personas afectadas, donde hay una ambivalencia que podríamos denominar moral, donde ganar utilidades y crecimiento podría estar disponible a costa de derechos de terceros. Y eso lo podemos ver sin lugar a dudas con mucha discusión en la actualidad contra la cultura woke, los derechos humanos, grupos de derechos humanos. También hay una narrativa que ha estado combatiendo, ¿no es cierto?, la discusión de defensa de grupos vulnerables, y puede que hayan algunos elementos así que permitan también conciliar por qué tengo niveles tan altos de obligar a respetar los derechos humanos, pero tengo en algunos casos donde baja la intensidad. Finalmente, quería destacar la dimensión preocupante, importante. No, disculpen, solo un último punto a propósito de este espacio, ¿no es cierto?, de actitud pro mercado. Solo quiero comentar que el día de ayer se publicó un informe por UNDP, el PNUD, perdón,
justamente con una tremenda investigación acerca de el dilema entre derechos humanos y competitividad económica. ¿Ah? Y lo comento porque creo que puede alimentar en el futuro discusiones en esta materia y la verdad es que la investigación es clara en demostrar que después de analizar 235 empresas, cumplimiento en derechos humanos termina mejorando y trayendo rédito económico y reputacional sin duda. ¿Ah? Y ahora el último punto tiene que ver con lo que nos ha... es muy interesante dos cosas. La primera, la presencia permanente del tema de las vulneraciones laborales, la dimensión laboral de la relación de las empresas y los derechos humanos. Es muy impresionante cómo está muy presente. Es lo primero que se identifica a la hora de pensar en vulneración de los derechos humanos. Es donde mayor apoyo se puede observar con respecto a identificar con claridad que estamos frente a vulneraciones de derechos humanos. Y es interesante cómo está presente el tema de la discriminación, el tema del maltrato y el tema de este concepto de explotación laboral. Me llama mucho la atención que los sectores económicos que se mencionaron, ¿no es cierto?, son sectores económicos que curiosamente coinciden con los sectores económicos identificados en los casos de trata de personas con fines de trabajo forzado en Chile. ¿Ah? Entonces, creo que ahí hay un espacio muy importante de abordaje por parte del Estado y por parte de las empresas, teniendo presente dos cosas, que Chile es presidente de la Alianza Mundial contra la Esclavitud de la OIT, la Alianza 8.7, y en segundo lugar, porque hace una semana atrás se aprobó la política y plan de acción nacional contra el trabajo forzado y por lo tanto pareciera ser que es un clave momento para impulsar legislación, políticas públicas en la materia. Solo para finalizar, de la misma forma como se observó en la encuesta en Europa el año 2021 a portas de la Directiva Europea sobre debida diligencia, con aprobaciones de más de 80-85% de apoyo, ¿no es cierto?, regulación de las empresas, lo que nos da la encuesta de DataVoz justamente es fundamentos importantes y suficientes de demostrar que hay apoyo ciudadano y hay comprensión y hay conciencia de la necesidad de equiparar, de equiparar las asimetrías de poder que estamos observando en este ámbito de vulneraciones de derechos humanos. Y por otro lado, también se observa que hay un espacio para difundir más información con respecto a los derechos humanos, porque de la misma forma como ocurre con encuestas de migración, que la persona indica que tiene mala opinión de la migración, pero cuando le preguntan, bueno, pero usted en su vida personal ha tenido algún problema, la gente dice que no ha tenido ningún problema. Es interesante cómo en esta encuesta se plantea que hay vulneraciones por parte de las empresas, pero cuando se pregunta por las empresas de su región, ahí el nivel de conocimiento es menor. Entonces, creo que también abre un espacio importante de empezar a que las propias regiones se puedan transformar en actores protagonistas de la discusión de estas temáticas dentro de su propia jurisdicción. Constanza, me disculpo si me tomé más minutos y muchas gracias. No, perfecto. Muchísimas gracias, Carolina. Sin duda es muy interesante, bueno, muchos de los puntos que planteaste, pero también hacer el cruce entre este informe que mencionas del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo con la encuesta que tenemos a nivel nacional y ver cómo efectivamente se van produciendo similitudes. Voy a darle el paso ahora a Roberto para tus comentarios también, sí. 5 minutos o por ahí. Bueno, gracias Constanza, gracias a Joao y a Paulina por la presentación y por el trabajo, por supuesto. Yo tengo la sensación de que este tipo de encuestas son como una conversación de largo plazo, ¿no? Para poder analizarlas, pensar y es como difícil en una primera mirada identificar todos los elementos positivos que uno pueda destacar. Y creo que lo dijo Carolina, yo creo que también son elementos para ordenar y definir ciertas estrategias que puedan uno tomar en estos ámbitos, ¿no? Así que me parece, como dirían los periodistas, este es como una noticia de desarrollo que seguramente vamos a tener que seguir conversando un poco más largo. No obstante eso, hay muchas cosas, pero voy a tratar de poner algunos elementos quizás para complementar o un poco lo que dijo Carolina, ¿no? A mí me parece que
que efectivamente, antes de meterse el tema de derecho a una empresa, hay aspectos que parecen destacables también en términos, y a mí no me cuadran todavía y me parece que son súper buenos. Por ejemplo, que no que haya una concepción positiva, por cierto, es siempre es bueno que haya una concepción positiva sobre los derechos humanos. Me parece que efectivamente cuando uno ve los medios de comunicación y ve un poco los temas más institucionales, es una cuestión que no está tan clara a mi juicio. Mm. Pero lo que más me parece interesante es cómo, que yo lo planteaba, es cómo esto también se empieza un poco a diferenciar el concepto general de derechos humanos solamente con la dictadura. Yo creo que es un elemento que también es positivo en el sentido que le vamos agregando otros temas al ámbito de los derechos humanos, que hay mucho, no tiene que ver con no enfrentar todos los elementos no solucionados y por lo tanto hay que seguir ahí, pero el que haya de alguna manera también un rescate de otros elementos me parece que puede ser muy interesante. Y sobre el tema político, a mí ahí tengo un punto que me parece también muy interesante, y no me voy a ir al tema de derecha e izquierda, que también es un análisis, pero quiero irme al tema de aquellas personas que se sienten o están mucho más interesadas en la política y la respuesta que ellos dan. Efectivamente, la gente que está más interesada en la política, estamos hablando no de partidos, sino de un concepto de política más general, tienen mucho más interés en esto, tienen mucho más reconocimiento, el tema de los derechos humanos está más familiarizado, y ahí yo creo que viene un elemento central en el ámbito de derechos humanos, es que uno puede hacer la relación que entre aquellos que tienen más interés en la política con aquellos que sienten o hacen esfuerzo por ser ciudadanos más activos, y efectivamente los derechos humanos son políticos. No hay, es eso, no partidista, pero son políticos. Y ahí hay un punto que es muy interesante porque uno puede empujar incluso aún más para decir, mira, si tú eres un defensor de derechos humanos, si tú trabajas por derechos humanos, si tú quieres que los derechos humanos se gocen, sean gozados por todas las personas, bueno, hazte un ciudadano activo, participa, tienes que hacer más cosas. No puedes quedarte en tu casa quejándote de lo que pasa en Chile, sí, tienes que ser activo. Hay una relación de derechos humanos, ciudadanía activa, que me parece que es muy interesante que uno pueda de alguna manera profundizar. Y lo otro que me parece interesante, y eso yo creo que lo atañe mucho al trabajo que nosotros hacemos y tratamos de hacer lo mejor posible, tiene que ver cuando se identifican actores, Estado, empresa, organizaciones sociales, ciudadanía, etcétera, y se le da, se le pregunta por su rol protector y su rol vulnerador. En el Estado no me meten mucho, pero dos cosas me parecen interesantes. Primero, que haya una visibilización y por lo tanto identificación de la empresa ya como un actor relevante en estos ámbitos. Relevante en otras cosas, pero ya relevante en esto. O sea, una de las cosas que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a incorporar en nuestro lenguaje que las empresas son un actor, ¿cierto? Vulnerador o protector, no sé si protector, pero a lo menos vulnerador de derechos humanos, que tiene que respetar los derechos humanos, pero ya un actor instalado. Yo creo que, no sé si está tan instalado, pero me parece que es un buen avance que aparezca ya como identificado. Pero lo que me llama positivamente la atención, y me parece que es un llamado también a la acción, es que aparezca el rol de la ciudadanía con un 65,9% y de las organizaciones con un 58,9%, el rol de protector. Si quisiéramos, no sé si está muy, este, no es tan directo, pero bueno, yo lo voy a hacer más directo. Yo siento entonces, si hablamos de la ciudadanía y hablamos de las organizaciones sociales, de una u otra manera estamos hablando de la sociedad civil en sus distintos ámbitos, ¿no? Habría que ahí afinar un poco más. Pero me parece que es muy interesante porque significa que efectivamente se entiende, aunque a lo mejor conceptualmente no esté tanto el concepto de sociedad civil, porque no se gusta tan directamente, pero la ciudadanía, me imagino que organizada, porque la ciudadanía individualmente considerada no tiene mucho impacto, y las organizaciones sociales particularmente
Es un tema muy interesante porque también tiene que ver con un proceso muy desgastador y muy violento que se ha vivido en este último tiempo, mucho más fuerte sobre el tratar de perfilar, castigar, desacreditar la acción de la sociedad civil. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento muy importante, cómo efectivamente la ciudadanía no, cómo se organiza la ciudadanía, bueno, es un tema, pero las organizaciones sociales que se ven un poco más, más nítidas su organización son un actor relevante y me parece que son relevantes en el ámbito de los derechos humanos en general y obviamente en el ámbito de derechos humanos en algunas áreas más específicas como es el derecho humano y el eh, eso. También, bueno, yo creo que es muy notorio, pero el tema de cómo la relación trabajo-empresa o el mundo del trabajo, como uno lo quiera identificar, aparece por todos lados y muy fuertemente, ¿no? Quizás es la relación más cotidiana que uno tiene con la empresa, por cierto, quizás la contraparte más cercana en términos de la vida cotidiana y por la importancia, por supuesto, que tiene el tema del trabajo, no solamente el punto económico, sino que también de desarrollo como persona, como profesional o como técnico, y obviamente en términos de inserción en la sociedad. Y ahí me parece que es un tema interesante también porque yo siento que si bien aquí aparece muy destacado el concepto de vulneración al tema del trabajo como vulneración de derechos en general, pero también después como vulneración de derechos humanos, siento que en el lenguaje que se usa o que usamos en el mundo del trabajo, esto no está tan visibilizado desde el punto de vista de las estrategias para mejorar ese ámbito, ¿no? Creo que todavía nosotros nos quedamos mucho en el tema laboral como un problema más social, un problema que tiene que ver con el código del trabajo, tiene que ver con algunas normas. Eh, Siento que no le damos el estatus que muchas de las cosas que ahí se producen, no todas, pero muchas de las cosas que se producen están claramente ya establecidas en los instrumentos internacionales de la Declaración de Derechos Humanos para abajo. Entonces, quizás ahí también hay un tema que se puede abordar de una manera distinta porque siento que efectivamente la desigualdad y muchos otros elementos que son muy complejos en esta sociedad se dan en el mundo del trabajo, ¿no? Entre otros casos, nosotros en el último documento que sacamos hablamos del tema laboral, pero pusimos el énfasis en la discusión del ingreso, básicamente, que se da en el mundo del trabajo. Por lo tanto, ahí me parece que es un tema que debiera trabajarse quizás mucho más. Pero también tiene que ver con básicamente el estatus que nosotros le damos a ciertos derechos, ¿no? Creo que ahí hay un elemento como importante. Otra cosa que me parece interesante es el reconocimiento del poder que tienen las empresas. Yo creo que ahí hay un tema que cuando hablamos de derechos humanos y tratamos de definir estrategias, claramente el tema de derechos humanos es que hay una asimetría de poder en cualquier ámbito, ¿no? Y ahí hay un tema que a mí me parece que debiéramos entonces efectivamente visibilizar más en la discusión tema del poder, es el tema del poder, no es que sea malo en sí mismo, sino que efectivamente cómo se gestione, cómo se administra y cómo se relaciona aquellos que manejan el poder con aquellos que no lo tienen en ese momento. Eh, y otra cosa me parece súper interesante, y yo creo que ahí Carolina lo decía, es esta valoración, de alguna manera estamos entregando los elementos, reconocemos que en este país a lo menos dado nuestra característica cultural del mundo empresarial, lo que tenemos que tener son normas. Sí, un poco hay gente que dice, hay regulación voluntaria, sí, pero lo que tenemos que tener son normas. Y yo creo que el que se reconozca la importancia efectivamente de tener normas y tener legislación sobre la conducta empresarial, sobre la diligencia y sobre esos elementos, me parece que ese es un elemento fundamental para también poner en la conversación. Yo tengo la sensación que, de nuevo, los medios y la discusión más institucional pone estos elementos de las normas como una cosa siempre contraria, ¿cierto?, al desarrollo económico y bueno, todos los elementos que aparecen siempre muy ligados a el no crecimiento, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que ahí el tema de las normas es un tema que es muy interesante para poder también entonces ir mejorando el discurso y la conversación
por las contrapartes, que en este caso son las empresas y el Estado. También es interesante el rol que le asignan las personas a la empresa, ¿no? Yo creo que esto no me imaginaba que efectivamente la gente en general tuviera ese concepto de los roles sociales que tiene la empresa. Y obviamente es un tema fundamental. La mirada de corto plazo del desarrollo de la empresa está agotada, teórica prácticamente, en términos, incluso en términos del desarrollo de la misma empresa, de la ganancia de la misma empresa. El pararse por una mirada de un actor en la sociedad, con una mirada de más largo plazo, vinculado con el desarrollo de la sociedad, es un elemento que ya está inserto en muchas estrategias empresariales en el mundo. Y creo que bastante menos, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy interesante cuando se conversa con las contrapartes eh, eh, empresariales, decirles, mira, esta es la expectativa que tiene la gente ustedes también. ¿Sí? No es que lo hayamos inventado, es efectivamente la expectativa. Y si ustedes quieren tener mejores negocios, tienen que ser un actor distinto, tienen que actuar de manera distinta a la que han actuado en este momento, y sí le va a ir bien también. No hay no hay un elemento contrario, ¿no? Y yo creo que eso está demostrado internacionalmente, pero me parece que las personas de alguna manera lo manifiesten explícitamente, me parece que es un tema muy importante. Hay una pregunta donde ven el tema, espérame, aquí estoy, determinar si una vulneración corresponde a una violación de derechos humanos, que ahí aparecen, bueno, una serie de elementos que son muy interesantes. Pero ahí se me pierde un poco porque hay situaciones que están muy claras, pero me parece que, no sé si por el tipo de pregunta, pero el concepto de responsabilidad del Estado, si ustedes se fijan ahí en el gráfico, aparece como absolutamente bajo, ¿no? Como que se diferencia entre el hecho, la actividad o la situación que puede vulnerar los derechos humanos y el actor, ¿no? El actor Estado. Yo creo que ahí hay un tema que también hay que mirarlo bien porque efectivamente está la empresa, pero también el Estado debe seguir, y lo dije en una parte, cumpliendo su rol fundamental con todos los elementos que tiene, los principios rectores, bien o mal, ahí hay quejas y hay críticas y hay justificaciones, le asigna a la empresa el rol de respetar y de ser un actor activo en la remediación y al Estado de proteger. Y ahí hay una discusión, bueno, pero yo creo que también es interesante este tema de la responsabilidad del Estado en términos generales. Eh, bueno, hay hartas cosas más que podría decir, pero me parece que es un documento interesante y sigo creyendo que hay que leerlo un par de veces, seguir conversando para ir identificando. Me parece que este es un aporte importante desde el proyecto Redar, desde la plataforma. Es una primera encuesta y yo creo que esto obviamente se puede ir profundizando a lo mejor sectorialmente, pero me parece un buen aporte y un buen instrumento para generar otras conversaciones. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron directa e indirectamente involucrados en este estudio. Muchas gracias, Roberto. Sin duda, yo estoy también muy de acuerdo en que esto es algo que nos va a seguir dando resultados en la medida en que lo sigamos mirando. Hay varias cosas de las que tú mencionaste que también suenan un poco como contradictorias, como en esto de qué es lo que se le pide y qué es lo que se le perdona a las empresas en términos de derechos humanos, pero y al mismo tiempo em, también a mí personalmente me dio como una sensación de, en este ámbito tan cercano a las elecciones la próxima semana, polarizado, de que en realidad ninguna posición de las que se muestran en la encuesta arroja nada tan polarizado ni en ningún sentido. Y eso también es un súper buen antecedente, o sea, algo también para seguir analizando. Sin duda son elementos que uno de a poquito va juntando y va sumando.
también mucho que ver con lo que decías tú, cuál es el rol de esta civilidad, de la ciudadanía, de cómo entendemos los distintos roles que nos tocan. Muchísimas cosas que seguir desgranando aquí. Hay un par de preguntas que se las voy a hacer y si tenemos tiempo les voy a hacer otra yo. Em, Se la voy a hacer, la primera dice, la voy a leer tal cual está, que dice, ¿creen ustedes que estamos viviendo una era de deshumanización por medio de las empresas, ya que la mayoría de las personas que laboran están pasando o han pasado por vulneración de derechos en su trabajo o donde prestan un servicio? Esa es la primera. ¿Les leo la segunda al tiro o les dejo que la comenten de alguna manera? Primero esta. Mejor comentemos esta, yo creo que igual tiene una respuesta relativamente rápida, ¿no? Sí. No sé quién quiere comentarla, no sé si Carolina, dale. Eh, Mira, es innegable que las cifras a nivel internacional de aumento de los delitos más graves contra los trabajadores eh, demuestra efectivamente que hay espacios cada, cada día más complejos de, de respeto de los derechos humanos. Si nosotros solamente nos vamos a las estimaciones de esclavitud moderna del 2017 al 2022, efectivamente hay un aumento de la población víctima de este tipo de delito y lo menciono solamente como punto de comparación. No digo que todas las situaciones de vulneración laboral sean esclavitud moderna, pero efectivamente en las mediciones internacionales ha habido un aumento de delitos contra los trabajadores y también se ha podido observar un aumento de la precarización laboral, de la subcontratación, y bueno, y un detalle importante en esta materia es pensar como la dictación de la ley Carín, ¿no es cierto?, que aborda acoso laboral, violencia en el trabajo, acoso sexual, efectivamente disparó un nivel de denuncias en nuestro país que en cierta medida también destapó una realidad de maltrato o de relaciones abusivas que ha estado ahí por harto tiempo. Y además hay dentro de la sociedad y dentro de la comunidad a nivel internacional, hay efectivamente un auge de movimientos políticos autoritarios que involucran, ¿no es cierto?, a tanto poderes económicos como poderes políticos. Y desde esa perspectiva, sin lugar a dudas, que son otros elementos culturales que contribuyen también a que efectivamente veamos que las empresas están vulnerando derechos humanos. Como último componente, si a estas corrientes, ¿no es cierto?, de discusión pública, si la penetración de lo que podríamos denominar, ¿no es cierto?, la economía ilegal y el poder ilegal del cual se está hablando, si le sumamos el ingrediente de que la protección estatal y la robustez del aparato estatal está cada vez más en entredicho y se ha demostrado que está débil, sin lugar a dudas podríamos concluir de que hay un escenario bien complejo y bien sombrío para el pleno respeto y ejercicio de los derechos laborales y particularmente de aquellos sectores que sean intensivos en mano de obra no calificada, donde también entran otras variables de abuso de abuso de poder y de explotación. Entonces sí, creo que es un escenario complejo, no me atrevo a decir que haya necesariamente un acuerdo explícito entre los actores sociales, pero hay distintos elementos que hacen que la necesidad de una reacción estatal potente, como ha planteado Roberto, con legislación que regule adecuadamente, no sé, y establezca sanciones, unido en todo caso siempre con mecanismos que aseguren y que activen la efectividad de esa norma, porque también, y yo sé que Roberto y todos los que estamos acá lo sabemos muy bien, Chile se caracteriza por pretender solucionar los problemas hasta la dictación de una norma, pero la dictación de una norma es simplemente la dictación de una promesa. Eso es una norma, una promesa de cumplimiento. Entonces, ahí por supuesto que tenemos desafíos súper importantes. Eso es lo que podría plantear Constanza. Súper, Carolina. Voy a aprovechar el hilo que agarraste para hacer la pregunta que teníamos aquí planteada y que tenía que ver con los elementos que debería tener una ley de debida diligencia para
superar esta ambivalencia del Estado como protector y vulnerador al mismo tiempo. No sé si tienen algún comentario, a lo mejor Roberto o Carolina, que hay que agregar sobre... Sí, hay aspectos que son normativos, yo creo que la Carolina lo puede decir mucho mejor porque tiene la formación, pero yo quisiera decir sobre el tema de la ley de diligencia, eh, porque ¿por qué es tan relevante una ley de este tipo? Más allá de los elementos que Carolina lo puede aportar desde el punto de vista también jurídico y técnico. En el ámbito de los derechos humanos, lo que nosotros tenemos que buscar es que no se produzcan las vulneraciones, anticiparse a la producción de la vulneración de derechos humanos. Eso es el elemento central. Eh, Cuando ya se producen las vulneraciones, cuando el hecho en cuestión y tenemos afectaciones, es lo peor que nos puede pasar. Por supuesto, de ahí para adelante tenemos que buscar a los responsables y buscar las reparaciones que sean del caso. Pero efectivamente una verdadera cultura de defensa y de protección de derechos humanos debiera tener instalado en normas, pero también en actuar, en elementos más culturales y más de comportamiento, debiera tener los elementos necesarios para evitar de cualquier manera que estas situaciones se produzcan. Y ahí necesitamos una norma, pero también, y ahí me quiero quedar con unos elementos que decía Carolina, pero necesitamos también que las normas sean fiscalizadas, que el aparato estatal o la ciudadanía, que ahí también decía el rol que debe cumplir la ciudadanía, sea lo suficientemente robusto, su accionar sea importante, el modelo societal permita que estos actores efectivamente sean agentes activos para que se anticipen con normas por un lado, pero también con comportamiento, con actuar o con presión o con lobby, con lo que sea, para que los derechos humanos no se vulneren particularmente. Yo sé que las leyes en particular han sido bastante estudiadas y ahí hay elementos que son muy claros y ahí yo creo que Carolina podría decir mejor cuáles son aquellos elementos que nosotros consideramos desde el punto de vista más normativo. Pero ¿por qué es tan importante la ley de debida diligencia? Eso, porque es un instrumento, por supuesto que tiene que ser fiscalizado después, pero que lo que hace es intentar de la mejor manera posible anticiparse a los hechos, ¿no? Y es un elemento que a mí me parece que en todo orden de los derechos humanos es un elemento central. Muchas gracias, Roberto. No sé si Carolina quiere agregar algo ahí o pasamos a la siguiente. Espérate, está silenciada, Carolina. Si quieres, avanzamos en las otras preguntas para no dejar a los asistentes sin respuesta, pero estoy de acuerdo con lo que plantea Roberto en todo caso. Súper, es que después hay una que es más bien un comentario y una pregunta que no sé si tiene respuesta para este ámbito. Digo, probablemente la tenga, pero no sé si la vamos a tener nosotros aquí. Voy a leer el comentario que dice, desde el ámbito habitacional, en función de las relaciones Estado-empresa, me preocupa cómo la clase política, por ejemplo, a través de sus candidatas presidenciales, está avalando la violación de derechos humanos por no cuestionar los desalojos desde la protección de los derechos de familias vulnerables, chilenas y migrantes que por los intereses de empresas inmobiliarias quedarán en la calle en momentos reconocidos de emergencia habitacional. Y luego viene la pregunta que dice, ¿han habido denuncias de violaciones de derechos humanos desde los temas habitacionales? Y eso, no sé si, o sea, no es algo que responda a la encuesta sin duda, pero no sé si ustedes tienen conocimientos ahí al respecto. Mira, lo que te podría plantear a propósito de lo que señala Ana es que, y vinculándolo directamente con la encuesta, la actitud mayoritariamente positiva a pensar en regulación nacional que regule el actuar de las empresas en su prevención de vulnerar derechos humanos eh, es valiosísimo, justamente por lo que hemos estado conversando todo este rato, porque entrega un contexto de discusión política y de impulso político importante. Es decir, que qué valioso que las personas estén reconociendo ciertos criterios o ciertos principios de intercambio justos dentro de la sociedad. ¿Ah? Y como decía Roberto, erigir efectivamente, reconocer efectivamente que la empresa es un actor social que está en este entramado de relaciones y de flujos interconectados e interdependientes, ¿no es cierto? Dicho eso,
que la sociedad tenga esa intuición es valioso, porque curiosamente Chile ya ha asumido una serie de compromisos internacionales de baja intensidad normativa, ¿no es cierto? Son más bien orientaciones, son más bien guías, pero donde se aborda justamente el criterio y el estándar y la expectativa de cómo una empresa debiera comportarse en distintos ámbitos. Y por ejemplo, justamente el ámbito de las relaciones con comunidades y el ámbito de relaciones entre el desarrollo de sectores económicos y los derechos de terceros, como sería, ¿no es cierto?, la situación que plantea Ana en el ámbito habitacional, son cosas que se abordan en el estándar internacional. ¿Ah? Y efectivamente, lo que tenemos que propender es que si estamos alentando y planteamos de que vivimos en una sociedad que tiene un mercado libre, ¿no es cierto? Si insistimos en la libertad del mercado, que implica la libertad entre los intercambios, la libertad del mercado tiene como base que esos intercambios sean intercambios justos. Y los intercambios justos son intercambios equitativos. Eh, y eso está súper presente en la encuesta y eso lo encuentro valioso para impulsar tanto lo que plantea Ana como lo que podrían ser vulneraciones de derechos en otros ámbitos, como ha demostrado la encuesta. Es interesante en este punto que la mayor aprobación se da en vulneraciones hacia los trabajadores. El, el pequeño menor apoyo, porcentualmente superior al 50%, pero hay un pequeño menor apoyo, ¿no es cierto?, comunidades indígenas. Creo que es posible identificarlo con momentos contingentes de mucho cuestionamiento, ¿no es cierto?, a los pueblos indígenas, también en el marco de campañas de criminalización. Eh, pero es interesante cómo está muy potente la exigencia de estos intercambios justos, la existencia de responsabilidad por parte de las empresas. Hay un consenso súper generalizado que es muy valioso y que tiene que ser el motor de la reforma, sea exigido tanto por la sociedad civil como por eh, actores institucionales. Efectivamente. Quería muy cortito volver con una pregunta para Paulina y Joao, si nos alcanza en el minuto que queda, porque esto sí estaba en la encuesta y está relacionado un poco con lo que decía Carolina, la percepción, la distinta percepción que existe en los distintos estratos socioeconómicos que también fue evaluado y también según los rangos de edad, que también es llamativo eso, como hay diferencias por estrato socioeconómico en cómo se percibe el respeto de los derechos humanos y también quiénes. No sé si... Sí, ¿Tú yo te diría refieres? que Ah, perdón, sí, dale ya. No, no, es que solo para hacer una precisión, sí, es para precisar si la pregunta es respecto de las situaciones que se producen o de la conceptualización. Ambas en realidad, Ah, porque ya, sí había, yo, o sea, sí, en la mirada sí, que le hice, sí, sí noté diferencia. sí, sí. Yo, dale. sí, solo justamente iba a comentar de que, claro, en el plano de la conceptualización, efectivamente hay algunas diferencias según nivel socioeconómico, particularmente en lo que respecta a la familiarización que las personas reportaban tener con el concepto de derechos humanos, y ahí justamente las personas de mayor nivel socioeconómico eh, reportan en mayor medida conocer mucho o bastante respecto o dicen que están familiarizados con lo que se entiende por derechos humanos en una proporción que es significativamente más alta que la que se observa en los segmentos socioeconómicos más bajos. Hay algunos datos que por razones de tiempo, espacio, no incorporamos en la presentación que les mostrábamos ahora, pero por ejemplo la misma pregunta de esta pregunta abierta de qué era lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la expresión derechos humanos, veíamos ahí, ¿cierto? Y Paulina mostraba que había un porcentaje de respuestas que nosotros denominamos no sustanciales o de desconocimiento, que eran en torno al 15%. Y justamente ese porcentaje era significativamente más alto en los segmentos socioeconómicos más bajos,
si uno los comparaba con lo que ese porcentaje representaba en los segmentos socioeconómicos más altos y que está además, o que cuadra bien, digamos, cuando se observa lo que les comentaba recién, de que esos segmentos socioeconómicos más bajos además reconocían tener un menor nivel de familiarización con, eh, eh, con el término. Entonces, al menos en lo que respecta a la conceptualización, efectivamente ahí hay algunas diferencias asociadas al, al segmento, al nivel socioeconómico. Em, Paulina, creo que te vi hablar. Sí, sí, Sí. perdón. Sí, una cosa que es importante es que otra de las variables que segmenta también las percepciones tiene que ver con el interés en política, que lo mencionaban antes, y eso también está asociado a nivel socioeconómico. O sea, hay una relación entre el nivel de interés y el nivel socioeconómico que se cruzan. Entonces, lo que señala Joao tiene que, o sea, todas las variables que nosotros estamos poniendo en términos de segmentación tienen también una integración, generan ciertos segmentos. Bajo interés en política, niveles socioeconómicos más bajos, edades más altas. Entonces, hay una mezcla, digamos, detrás de estas declaraciones, pero que es interesante de probablemente de profundizar después para identificar segmentos en los que probablemente hay que trabajar una mejor comunicación e información. Exactamente, y que probablemente también es donde se van produciendo, por ejemplo, en el caso de las viviendas, campamentos, también hay más vulneraciones. Estamos sobre la hora. Eh, Ha sido muy interesante esta conversación. Les agradezco a todas y cada uno de ustedes por darse este tiempo. Esta grabación va a quedar disponible en el YouTube de la plataforma y también esperamos de a poco ir, como decía Paulina, hilando más fino en los resultados de esta encuesta porque sin duda hay mucho todavía que descubrir de los resultados. Así que muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo y eso, los invitamos a seguir las redes sociales de la plataforma de Derechos Humanos y Empresas, también de las organizaciones que participan de ella, de DataVoz, por supuesto, para conocer más informaciones de lo que vamos haciendo. Nos vemos. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas Gracias. gracias. Chao, Adiós. chao.